Tenemos ahora a la 1:25 a el vicealmirante en condición de retiro, jefe de la Casa Militar del presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, a Mario Iván Carato Molina. ¿Cómo está, almirante? ¿Cómo le va, vicealmirante? Buenas tardes, Nito. Qué bien escucharte. Lejos del país, pero pendiente de todo lo que ocurría. Así es. Ayer lo recordábamos mucho por el 4 de febrero, ¿no? Recordábamos cómo usted, pues, llevó adelante el que no asesinaran al presidente Pérez. Cómo su olfato y sus conocimientos le llevaron a saber que estaba frente a una sonada militar, que bueno, es mucho lo que se ha dicho. Por cierto, que ayer alguien me comentaba que tienen que celebrar los oficialistas en la cripta de la montaña, cuando cuidado, porque el ambiente está caliente. Y ellos se alzaron supuestamente para acabar con la corrupción. Y bueno, hay que ver lo que es la corrupción en este país, ¿no? Sí, realmente tienes razón, en cierta manera, o por lo menos interpreta muy bien, con toda esa periodística, lo que pudo haber ocurrido, lo que ocurrió en ese entonces en el Palacio. Le recuerdo a los oyentes que yo fui designado por ese cargo sin tener amistad previa o conocimiento previo con el presidente de la República, ni tampoco ninguna relación con el Partido de Acción Democrática. Era director de la Escuela Naval, y cuando el ministro me llamó para ofrecerme el cargo, le dije que yo no quería trabajar con el presidente Pérez, porque mi carácter militar y mi manera de ser me iba a producir encontronazos o posiciones personales que no eran propias para yo trabajar con el presidente. Sin embargo, él me dijo, el ministro de la Defensa, el vicealmirante Héctor Jurado Toro, y entonces me dijo, bueno, eso se lo comenta todo el presidente si es que te llama. En efecto, a los pocos días, eso fue en el mes de mayo, a los pocos días el presidente Pérez me llamó a su despacho y me ofreció el cargo. Iba con la intención de decirle que no, pero cuando conversamos en esa breve entrevista, en esa breve reunión previa en su despacho, y la forma como me recibió y como trató la conversación me llevó a aceptar el cargo. Le dije, no se preocupe, presidente, yo acepto el cargo. Lo único que le voy a decir es, y así siempre fui, no vine aquí o no vengo a esperar ascensos. Y si usted observa que yo no cumplo las tareas como usted las imagina o las quiere, por favor dígamelo y yo mismo me voy del cargo. No hace falta que usted me eche del cargo. El presidente Pérez tenía fama de ser una persona muy atravesada, muy fuerte en sus relaciones de mando militar, inclusive en las relaciones de mando con sus ministros. Yo sabía que ese cargo era una posición difícil para manejarme yo en lo personal con el presidente de la República. Bueno, te puedo decir a todos y a ti y a todos los que me escuchan que fue una relación excelente durante todo el tiempo, y posterior al adversario del poder, y posterior en la vida pública y en la vida de exilado y en Miami, que me reuní varias veces con él, el trato fue más paternal que expresidente y mucho más de amigo que de político, y eso siempre lo agradeceré. Me imagino. Debe haber sido difícil porque sé que como usted lo ha dicho, era muy exigente además, ¿no? Sí, un cargo muy difícil, sobre todo... Pero le hacía caso, le hacía caso. Cuando usted le decía algo, que si el presidente Pérez le hacía caso cuando usted le decía algo de su seguridad. No me hace caso. Yo no pretendía que me hiciera caso, me funcionara decirlo, pero yo veía como te estaba recrudeciendo el sistema político. En una oportunidad le dije, mire, presidente, reúnase con los 4 presidentes vivos y den una rueda de prensa a nivel nacional, den un mensaje a los 4 presidentes, usted, Caldera, Lucinchi y Luis Herrera, porque el país se está desbaratando. Ustedes no perciben, yo percibo un grado grande de deterioro nacional. Las corrientes radicales están asumiendo espacios políticos que antiguamente no habían tenido. ¿Y qué percibe? La televisión y la radio están bombardeando abiertamente al gobierno con mentiras. Digo mentiras, y me disculpa que continúe, sí, no. Porque yo veía lo que ocurría en el Palacio y comparaba el día siguiente o la noche siguiente los titulares de prensa, y yo me guiaba por el Nacional, el Universal, Mundo, y muchas veces ponían declaraciones y cosas que el presidente había dicho y eran totalmente manipuladas
O sea, la imagen que llegaba al medio público venezolano no era lo que el presidente Pérez y sus ministros y algunos otros colaboradores estaban diciendo. Inclusive, hablé con el alto mando naval en varias oportunidades para decirle, yo veo esto bien delicado. La democracia puede fallar y ustedes los militares, los del alto mando, deben asumir una posición. Le dije al alto mando militar, general Ochoa hacia abajo, el gobierno está flaqueando, la estabilidad política está flaqueando. Los militares tienen que apoyar al sistema democrático. El ministro de la Defensa me dijo una oportunidad, él puede decir ahora que es mentira, pero me dijo una oportunidad, nosotros no somos políticos. Y le dije, mire, ministro, el militar no es de partidos, pero el militar tiene un conocimiento de la política y sobre todo los generales. Y yo estoy viendo que el presidente se está desboronando, se está quedando solo. Y así fue. Yo no pertenezco a un militar o un contragolpe ni mucho de eso, porque nunca he estado de acuerdo con los golpes, ni mucho, a pesar de que soy militar, o que fui militar, pero desde adentro, durante 2 años, en el Palacio, día y noche, prácticamente yo residía y Pérez y la Casa Militar, los decanes, vivíamos en el Palacio. Todo el tiempo a llamada telefónica, no teníamos tiempo de estar en nuestras casas, siempre había movimientos, yo acuartelaba en la Casa Militar porque siempre había amenaza de golpe, pero nada concreto, la información no llegaba al despacho presidencial como debía llegar, sustanciada, con nombres y apellidos, taparon a la Pietre, taparon a los notables, protegían y se reunían, porque yo mandaba a seguir con la gente de inteligencia de la Casa Militar a muchos líderes políticos y militares de entonces, y me daba cuenta que se reunían con José Vicente Rangel, con aquel entonces con Rafael Poleo, que estaba puesto el gobierno, o era en ese caso, con Rodríguez Corro, con el Cobro Salón, con algunos copellanos, con Morel Rivas, con Rafael Caldera. Entonces, inclusive se reunían en la casa de un general en Prado del Este, mucho. Yo les mandaba a tomar la placa a los carros que estaban estacionados para después averiguar quiénes estaban en la reunión, porque el presidente Pérez no permitía que yo como militar introdujera mis narices en lo que los políticos hacían en su vida privada y pública. Tenía razón. Pero es que estaban conspirando, militares y civiles abiertamente. Pero, yo se lo decía, y vuelvo a tu pregunta, yo se lo decía, y él me decía, ustedes los militares siempre ven espantos. Señor presidente, yo solamente le digo, le informo, usted decide. La noche que salíamos del Palacio, en el carro presidencial, en el carro del presidente Lucinchi, porque no era el carro presidencial, Ávila Viva. ¿De Lucinchi? ¿En el carro de Lucinchi? En el carro Lucinchi que estaba en el Palacio. Esa noche estaba el carro Lucinchi en el Palacio. Ajá. Y yo hice ese carro. Era un carro blindado, cuerpo ancho, y no fácilmente identificable en la calle, y nos fuimos en ese carro, porque los demás carros eran los carros protocolares que utilizaba el presidente. Esos carros negros, sí, algunos descaptados, etcétera, etcétera. Bueno, entonces salimos esa noche del Palacio. ¿Qué dijo el presidente esa noche en el carro? Ávila Vivas, 2 escoltas militares, el jefe de escolta civil, el señor Hernán Fernández, comisario Hernán Fernández, y yo. Él dijo, me obligaron a ascender a Chávez que yo no lo quería ascender. Me lo metieron escondido en la lista de censo. No me pasaron ningún informe importante sobre la conspiración. Si esto no se resuelve antes del amanecer, la democracia se pierde, porque si la gente sale a la calle, los militares van a utilizar a los ciudadanos como escudo para el golpe militar. El único general que me apoyó, comandante de la Guardia Nacional, y por él creo yo que la democracia se salvó también, por la acción de la Guardia Nacional entonces. Por unos años. Me dio Carratú, es un golpe militar del ejército, dame tiempo para controlar Caracas. Si controlo Caracas, se salva la democracia. Esas fueron las palabras del general Maya Cardona en el carro presidencial. Más nadie apoyó al presidente, solo. Entonces, cuando ocurren los eventos legales, los eventos judiciales... Vicealmirante, emocionado por lo que está contando. No sé si es dolido, removido. No es dolido, porque yo no tengo por qué hablar por eso que pasó, porque no me afecta a mí personalmente, pero Venezuela no se merece esa traición que hubo. Oye, realmente emociones. Fíjense lo siguiente, es que es difícil, yo no quiero transmitir a los ciudadanos ningún tipo de desvío, de sesgo personal en lo que estoy contando, pero es muy difícil. Si usted presencia un tanque que le para los pies y comienzan a disparar contra el Palacio, ahí estaban el comandante Roberto Mayor, el general Kun Díaz, el comisario Fernández y yo.
Usted ve el blindado que ingresa al palacio, usted ve el cañón y las ametralladoras del blindado disparando, y usted el día siguiente observa a personas del país en el palacio, ya superado parte de la conspiración del golpe militar, o del cuartelazo, como llamo yo, pidiendo perdón por los rebeldes, que eran muchachos equivocados, que era una pequeña logia. Unos 700 oficiales se alzaron esa noche en armas del ejército. Y después, 3 años después, un presidente democrático, Rafael Caldera, los perdona. Entonces la excusa es que si la iglesia pidió o no pidió, yo no puedo entender como militar y ahora como ciudadano, y mucho menos entender la conducta de los militares actualmente cuando una rebelión militar es aceptada y apoyada por la mayor parte de las figuras públicas y políticas del Estado venezolano, que siempre criticaron a los militares, que siempre se opusieron a la forma como nosotros éramos. Pero esos militares de esa generación, esa noche, respondieron y apoyaron la Constitución, no lo que tenemos ahorita. ¿Y por qué hubo ese cambio? Porque cuando el presidente Caldera sobresee a los rebeldes militares, cumplió un hecho político que era autorizado por la Constitución. O sea, él no violó nada, pero el machetazo que eso le dio a la institución militar fue tremendo. Bueno, no fue un machetazo, fue un mandarriazo. La destrozó, desubicó, rompió la estructura jerárquica, le dio validez a los militares subalternos que se alzaron frente al cuerpo de generales y almirantes, rompió la estructura de mando, separó las 4 fuerzas, le dio privilegio al ejército sobre la armada, la aviación y la guardia, que respetaron la Constitución. El daño que hizo esa decisión del presidente Caldera, yo no lo respeto, ojo, fue presidente, pero eso que hizo no puede ser aceptado como un error transitorio o como una cosa elemental, como una decisión presidencial. Y su Consejo de Ministros, ¿qué hizo? Avaló esa decisión. Y el alto mando militar entonces avalaron esa decisión. Y los políticos de entonces, en el Congreso de la República, en la institución del país, avalaron esa decisión. Y después, complicidad. Claro, y después, vicealmirante, el pueblo venezolano masivamente votó por él. Porque aquí hay que decir la verdad completa, aquí somos culpables todos. No, claro. Yo no voté por él. Que la emoción me embarga, de cierta manera, porque hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que todavía están tras las cortinas de la traición, y hasta tanto nosotros los ciudadanos no interpretemos qué fue lo que ocurrió, no podemos organizarnos, que es la misión nuestra como ciudadanos, organizarnos para enfrentar, no a Maduro, no a José Vicente Rangel, que es un bicho, ni a esa cantidad de personas que cohabitan con el gobierno comunista de Fidel Castro. Es para salvar la libertad a los venezolanos que todavía no han nacido, a los niños en los colegios, a los jóvenes en las universidades. Esta organización ciudadana no es la de Primera Justicia, ni la de ADE, ni la de COPEI, ni la de Acción Democrática, ni la de ninguno de los partidos, que son 67. Es la organización primigenia de Venezuela, sus ciudadanos, los únicos que podemos salir adelante para enfrentar este grave peligro que cubre o que amenaza la libertad de los venezolanos. Desde el poder. No es el pillaje, no es el robo, que sí es condenable. Es el abuso de poder para dominar el sentimiento y la libertad de ciudadanas. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde nosotros tenemos que empinarnos para poder superar esto. Ochoa Antich le informó a usted de lo que estaba pasando siendo el encargado de la seguridad del presidente. Pero, ¿por qué el presidente de la Asamblea Nacional, el capitán, creo que lo ascendieron ahora, Diosdado Cabello, que no sé por qué lo ascendieron, cómo lo ascendieron, si estaba retirado, habla en una rueda de prensa conjuntamente con el vicepresidente Arriaza y con Arias Cárdenas de que va a cambiar a 43 cargos de nivel de altos oficiales? ¿Dónde está la ministra de la Defensa? O sea, ¿cómo es esto que el presidente de la Asamblea da esas declaraciones? Aquí hay todo un enredo y muchas preguntas. ¿Cómo lo ascendieron? Un señor que está retirado, porque se sigue vistiendo de militar, porque ahora dice que va a cambiar a 43 oficiales. ¿Qué pasa con la ministra? ¿Para qué sirve? ¿Es un jarrón chino? ¿Qué está pasando? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primero que todo, el esquema mío comenzaba con felicitarte por el premio que acabas de recibir. Sí. Reconozco la valentía y la manera como tú particularmente, Nito Pérez Osuna y Berenice Gómez y Ballesteros son la ventana de la información veraz
lo que queda en Venezuela, y cuando eso se cierre, ahora que nunca se cierre, o no permitamos que se cierre, el problema va a ser mucho más complicado, más de lo que está en este momento. Fíjate lo siguiente. Yo llego a Palacio, y no quiero hacerme propaganda personal, pero es una situación que es bueno que ustedes sepan. Es historia, es la Casa historia. Militar, por la mayoría del periodo republicano y la democracia en Venezuela, ha estado en manos del ejército. El ejército venezolano tiene una conciencia, para llamarlo de esa manera, que esos cargos le pertenecen. Cuando los cargos más importantes, ministro de la Defensa, jefe de Estado Mayor Conjunto, jefe de Estado Mayor General, como se llamaba antiguamente, etcétera, se lo ponen a otro miembro de otra fuerza, comienzan problemas de, vamos a llamarlo de una manera, gobernabilidad militar. Comienzan los problemas internos de la institución que se reacomodan porque somos disciplinados y porque respetamos la jerarquía y porque la autoridad civil y control de los presidentes democráticos ejercían sobre el cuerpo militar y el cuerpo de generales y almirantes. Cuando yo llego al Palacio, yo no recibía ninguna información de inteligencia, ni de seguridad, ni de la ICIP, ni de la PTJ, ni de la Guardia Nacional, ni del Ministerio de Defensa, de nadie. Y yo me sentía ausente de información para poder cumplir mis funciones de seguridad presidencial, planificación de la parte de la agenda presidencial y parte de la familia. El 4 de febrero, aparte del presidente de la República en Miraflores, yo tenía la seguridad del presidente Aristide, que estaba en la viñeta. Es verdad, yo me acuerdo. Y tenía también la seguridad, aunque la gente no lo acepte, pero era mi función, la seguridad de las 2 hijas presidenciales fuera de su matrimonio. Claro. También estaba en Venezuela. Y yo tenía que cubrir la seguridad de esas 3 personas, más la seguridad de mi gente, que era la Casa Militar, el Regimiento y el Grupo 4 de Transporte Aéreo. O sea, en la noche era muy complicado. Cuando tú me hablas de la inteligencia, a nosotros nos sorprendieron prácticamente llegando al país de Europa. El presidente Pérez envió en vuelo comercial desde Suiza a Nueva York y en el avión presidencial de Nueva York a Venezuela. 5 personas en el avión presidencial, no venían más. El presidente, un edecán, la traductora y el médico. Lo demás era el piloto y la Barrio Moza. Y bueno, claro, y venía yo. Pero al llegar al aeropuerto comenzamos a ver una cantidad de movimientos de soldados y tropas. Y yo que tenía comunicación por vía aérea, y en cualquier sitio que yo estuviese, nadie me informó ni me dijo nada, porque la decisión final de dónde aterrizaba el presidente estaba en mi persona, era mi decisión, no era del presidente Pérez. Si había un peligro, yo podía desviar ese avión. ¿Por qué Ochoa Antich Ochoa Antich, que era ministro de Defensa, no le informó? Yo no tengo una respuesta más importante de lo que era la parte de la conspiración. Así lo niegue. Así el presidente me había nombrado canciller. Así, digan lo que digan en estos momentos. Escriban las cuartillas que escriban. Un ministro de la Defensa tiene que responder al presidente y a la nación por el aspecto militar y la seguridad del país desde las Fuerzas Armadas. Y esa noche, lamentablemente para él, o lamentablemente para los venezolanos, eso no funcionó. Lo obligante era que ese señor renunciara al día siguiente y fuese pasado a juicio, como se lo pedí yo al presidente de la República. Pase a juicio al ministro y al alto mando militar, a todos. Y ahí se sabrá por qué se movilizaron 7 guarniciones y usted nunca fue informado. Porque el presidente Pérez nunca fue informado. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Y por qué no lo escuchó el presidente Pérez? Es decir, no le escuchó su sugerencia. El que la puede dar es el que está fallecido, pero la respuesta que yo doy es la siguiente. El presidente Pérez en los últimos 2 meses de su gobierno antes de la conspiración, estaba solo. El Partido Acción Democrática no estaba con él. Y las reuniones del CEN, que eran todos los lunes en la casona, eso era una trifulca. Eso era una gallera. Acción Democrática entonces preparó la alfombra. ¿Cree Carratú Molina el día de hoy que su propio partido le puso la alfombra para que pasara todo esto? Si no le puso la alfombra, le quitó la silla. Ok, ahorita, ya porque me queda... La presidencia de Alfaro Cero fallecido esa noche del 3 de febrero en Miraflores. Cuando yo llego al Palacio, que llegué a las 5 para las 12, me fui al despacho presidencial, porque ya la casona estaba siendo atacada por el actual ministro del Interior. Y
Cuando llego al despacho me consigo que está Alfaro Lucero hablando con el presidente reclamándole a Alfaro Lucero en voz alta y agresivamente lo que estaba ocurriendo, diciéndole que le estábamos entregando el país a los militares que habíamos derrotado en el 58. Eso decía el presidente, David y yo. Me quedan 3 minutos. Entonces, Acción Democrática le quitó la silla, digamos, al presidente Pérez. Acción Democrática actualmente, dicen, está de alguna manera sosteniendo un gobierno, el gobierno de Maduro, que tambalea. Está repitiendo la misma historia, esta Acción Democrática. Yo creo que sí, porque lo que están es buscando el poder. Y mientras los partidos se dediquen solamente, entre ellos Acción Democrática, a buscar el poder, por el poder, Venezuela sigue perdiendo libertades. Y Venezuela no saldrá de esto porque el problema no es poder, no es de presidencia, no es de silla, no es de hombre. El problema es de un país que tiene que levantarse y tiene que despertar frente al comunismo que está implantado en Venezuela. Pero si lo entiende usted, lo entiendo yo y lo entiende una gran cantidad de la población venezolana, ¿por qué no entienden los partidos políticos que de alguna manera están sustentando este desastre? ¿Verdad? Es parte de mi emoción negativa. Y para no decir otra palabra, es parte de mi molestia, de mi rabia, de mi contradicción con ellos. Yo no soy enemigo de los partidos, pero no puedo entender por qué no se han puesto de acuerdo y se han sentado a una mesa a unirse, porque no han estado unidos, y hoy más que nunca, no están unidos. Le pregunto, con el señor... Los venezolanos vamos al garete sin rumbo y sin destino propio. No sabemos qué va a pasar con Venezuela. Eso es lo grave de todo esto. Usted que conoció a Rodríguez Torres, con quien ahora se dialoga por la seguridad, ¿usted cree en ese diálogo con Rodríguez Torres que le cayó a tiros a la casona, donde está doña Blanca, sus hijos y sus nietos? En lo absoluto, no hay ningún diálogo posible. Una persona que actúa de esa manera, como actuó él, y actuaron muchos de ellos, no puede haber diálogo. Mira, hubo 7 muertos y 36 heridos, puros soldados, y muertos, inclusive, cuando se iban, este es algo contradictorio, que nadie puede creer, cuando íbamos a enterrar a los muertos de Miraflores, que el presidente Pérez pidió una ceremonia especial para esos soldados, a mí, el ministro de la Defensa, me negó que se le otorgara la condecoración a Francisco Miranda en primera clase, en tercera clase, a esos soldados fallecidos. Y yo decía, no importa, yo pago la condecoración, pero yo quiero que esos soldados sean condecorados. ¿Por qué se negó? ¿Por qué se negó, don Auto? La pobreza, en aquel momento tan crítico, yo no la perdono, yo no tengo ningún rencor contra nadie, pero esos eventos que yo presencié no pueden repetirse más en Venezuela. Así es. ¿No? Le tengo una última pregunta porque se nos acabó el tiempo. ¿Qué pasa con Diosdado Cabello, que anda quitando oficiales y poniendo oficiales? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Rápidamente, porque yo me encadeno. Sí, lo sé. He venido diciendo de la muerte de Chávez, que el poder político en Venezuela está en la Fuerza Armada. La gente no me quiere entender. Yo no digo que ellos son los que mandan, sino que no va a ocurrir nada sin que las Fuerzas Armadas den el paso definitorio. En este momento, quien tiene el poder político en Venezuela no es Maduro, es Diosdado Cabello. Es presidente de la Asamblea, es presidente del partido y ahora militar activo elevado a esa posición que no le corresponde, ilegítima, por el gobierno de turno, que quien es Maduro, que es un títere de Fidel Castro. Pero ¿cómo vamos a pensar que Maduro tiene el poder? El poder en Venezuela lo tiene Diosdado por los militares que están con él. Y tenemos que entenderlo así. Así se molesten los civilistas, así me disculpa la palabra que voy a decir, así se arreche todo el mundo. Eso es así. Y tenemos que entender lo que es así y sobre ello construir lo que se va a hacer para salvar a Venezuela. De verdad, esto merecería otra hora más de programa. Vamos a ver en qué momento hacemos un programa especial con usted. Muchísimas gracias, de verdad, por darnos tantos testimonios de la historia venezolana, de la verdad de lo que pasó el 4 de febrero y lo que puede seguir sucediendo en Venezuela. Gracias.